le dejan un extraño bulto sobre su escritorio. El general lo observa con frialdad. Entre la deformidad, la hinchazón y la sangre se adivina la cabeza de un hombre decapitado. Hasta hace un año había sido su amigo y mejor aliado. Hoy, el general respira aliviado por su muerte. Las moscas se arremolinan alrededor de la cabeza. El general da la orden de embalsamarla. Dos caudillos del litoral. Uno se encontraba en Santa Fe y su nombre era Estanislao López. El otro en Entre Ríos y su nombre era Francisco Ramírez. Juntos lucharon contra la hegemonía de Buenos Aires. Dos aliados en armas y en pensamiento que terminaron siendo enemigos. Muchas veces hay una imagen estereotipada de los caudillos, ¿no? Una imagen de un señor rural que gobierna sin ningún tipo de control y solo de acuerdo a su voluntad sobre masas de gauchos enfervorizadas, ¿no? Que es una imagen falsa. Es cierto que López es un caudillo clásico en el sentido de que surge en el mundo rural, en la frontera, luchando con los indígenas, los mocovíes, los avipones. Y al ser una provincia asediada por las guerras, uno necesita un jefe militar para ser el gobernador de una provincia que está asediada por las guerras. La persona más prestigiosa de la campaña y de las milicias es Estanislao López. Es una persona que adquiere una cierta cantidad de habilidades, pero al mismo tiempo logra imponerse a toda la masa rural, ¿no? Digamos, a toda la masa de gente que lo sigue o con la que convive, ¿no? Hasta lograr una admiración, un sentido de admiración. El caudillo logra eso, digamos. Tanto va a ser así que va a ser gobernador de la provincia por 20 años, porque es el hombre necesario para la Junta de Representantes de Santa Fe. No pueden prescindir de él. Estanislao López nació el 22 de noviembre de 1786 en la ciudad de Santa Fe. Hijo natural de Juan Bautista Manuel Roldán y de María Antonia López. Como sus padres no se habían casado, Estanislao no podía heredar ni vincularse con familias importantes. Esto lo llevó a probar suerte en la carrera militar. López recibió la complementariedad entre la familia cristiana y el colegio franciscano que lo orientaron hacia unos sentimientos hacia los demás. Muy capaz, muy ágil, y eso a los 14 años, cuando ya más o menos terminó todo lo que era el colegio en aquella época, en el primario, bueno, a hacer una opción por la vida militar. Pero a su vez
siguió en el transcurso de su vida muy ligado al convento por la amistad que tenía con los frailes y sobre todo la familia y los franciscanos. Por eso es que él integró con el tiempo, aún siendo gobernador, integró una comisión de los franciscanos seglares, lo que se llama la Tercera Orden Franciscana Seglar. Prácticamente fue un hombre que realmente buscó el bien común, aunque desgraciadamente, digo, tuvo que hacerle frente con la violencia algunas veces, o muchas veces. Entre 1804 y 1810 fue soldado en servicio regular de la Compañía de Blandengues, cuerpo destinado a cuidar la frontera. Con la Revolución de Mayo de 1810, López ingresó al ejército revolucionario, participando activamente en las guerras de la independencia contra los realistas, mientras se iba perfilando su carácter combativo y audaz. Sin embargo, en 1811, y después del fracaso de una expedición junto a Belgrano, López fue detenido por los realistas. Manuel Belgrano, el general, llegó con tropas al Paraguay, le ha dado Rosario, los milicianos son rosarinos, buenos paisanos, y Santa Fe le ha de sumar los 100 blandengues pa'l general. Francisco Aldao, el capitán, le está contando a don Manuel que hay un sargento mejor que él, y Encino López habría de ser ese sargento. ¿Dónde andará? A ese sargento tráiganlo acá. Junto a Belgrano él combatió en Campichuelo y Paraguarí, cayendo preso en Tacuarí, lo trasladaron para Asunción y lo embarcaron en Doña Flora, una fragata bien española. En la fragata, encadenado del cautiverio, está cansado. Montevideo se ve a lo lejos, el río del Plata da su reflejo, 4000 metros. Hay que nadar para la costa poder llegar. Surgió una alerta desde estribor, está extrañando su Santa Fe, y aprovechando que no se ve, se tira al agua desde babor. El quillá lo hizo buen nadador, chiflan las balas alrededor. Llegó a la costa y allí rondó, le dio un abrazo y felicitó por ser valiente y decidido. Este sargento es ascendido, ya llega alférez a Santa Fe, con sus blandengues se vuelve a ver. El cuerpo de blandengues, que solamente tenía como misión la custodia de las fronteras interiores, prácticamente pasa a alistarse, digamos, en los ejércitos ya revolucionarios, por llamarlos de una manera, ¿no? Manuel Belgrano, les decía, pide ayuda, y entre la colaboración que se le brinda, porque se le da dinero, joyas, se venden propiedades, en particular esta, se hacen una serie de aportes, pero uno de los aportes es parte de la tropa. En esa tropa milita Estanislao López, es decir, que él va a participar en la batalla de Tacuarí, y luego de la derrota de Belgrano va a ser tomado prisionero por los españoles y llevado a Montevideo. Desde Montevideo, López se escapa de la fragata Flora, en la cual lo tenían prisionero, y se enlista en las tropas que están sitiando Montevideo, que son tropas ya revolucionarias del Río de la Plata, ¿no?
Es una vergüenza que el héroe máximo, el hombre más importante de la provincia, para mucha gente no sabe ni quién fue. Nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque los historiadores, discúlpenme, los historiadores porteños, siempre a la provincia del interior la han echado a menos. Esta es la única fotografía que hay de López, la única que se ha hecho. Esta vino un pintor italiano, Pellegrini, a Buenos Aires, a hacer varios retratos y esas cosas, porque si no, no había ninguna fotografía del brigadier López. Era un hombre tan sencillo, tan humilde, que ni eso quería, ni fotografía. Esto es lo que queda de esta estancia. Vamos a pasar por acá. Bueno, acá dicen que hay unos túneles que salen al campo. Si quieren buscar para estos lados, ahí dice que salen en el medio del campo los túneles. Esta otra habitación que va a salir el sótano. Acá hay el hogar, los pisos antiguos. De vuelta en Santa Fe, López continuó participando en la lucha contra los realistas y fue ganando el respeto de sus pares. Pero su salto a los primeros planos comenzó cuando en abril de 1815 Santa Fe decidió declararse autónoma y expulsó al gobernador designado por Buenos Aires. La capital envió un ejército para volver a Santa Fe a la obediencia, pero un movimiento provincial, liderado entre otros por López y apoyado por Artigas, expulsó a los porteños y reafirmó la autonomía. En 1816, López fue elegido comandante de armas de la provincia y un tiempo más tarde entró con sus tropas en la ciudad y se hizo elegir gobernador interino. Buenos Aires envió otro ejército para recuperar la provincia, pero López los derrotó en varios combates sucesivos. Después del éxito, su figura se agigantó y una asamblea provincial terminó con la ilegitimidad de su poder. El 8 de julio de 1819 fue elegido gobernador propietario por unanimidad. Entre las provincias del litoral que se sumaron a la lucha contra Buenos Aires, se encontraba otro joven de gran carácter. El gran aliado era Francisco Ramírez. Ramírez está siendo perseguido. Lo acompaña su amada Delfina y un puñado de hombres. Sabe que sus enemigos están cerca. El viento trae el aroma de la muerte. Muy pronto estará rodeado. No hay tiempo que perder. Para cantarle a Entre Ríos, provincia de la esperanza,
Hay que ser como el chiviro, tener dulzura y pujanza. Hay que vibrar de emoción como la verde gramilla y el aire acariciador de la hermosa patria chica. El otro caudillo del litoral, Francisco Pancho Ramírez, nació el 13 de marzo de 1786 en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay. Fue hijo de un comerciante paraguayo, Gregorio Ramírez, y de Tadea Florentina Jordán, nieta del virrey Bertis. Estos importantes vínculos colocaron a los Ramírez entre los principales vecinos de Arroyo de la China. A los 17 años fue alcalde y a los 24 se plegó a la revolución iniciada en Buenos Aires. Al poco tiempo, el ideal federal de José Artigas lo sedujo y dejó su cargo para ingresar en el movimiento artiguista, en el que participó muchos años. Ramírez surge como figura bastante rápido, ¿no? Es decir, en 1810, cuando es la Revolución de Mayo, llegan las noticias a Entre Ríos y varios de los pueblos se hacen revolucionarios, pero también hay algunos que tienen cierta vinculación con los realistas, sobre todo porque como Montevideo se mantiene leal al Consejo de Regencia español, tiene una flota, porque Montevideo era una base naval, que incursiona por el río Uruguay y por el río Paraná, y a veces hace que los pueblos entrerrianos tengan que pasar de bando. Y ahí es donde surge la figura de Ramírez, que a partir de 1811 empieza a luchar del lado patriota y se vincula muy rápidamente al artiguismo. No hay mucha información sobre cómo se produce esto, pero sabemos que Artigas, cuando se retira del sitio de Montevideo en 1811, pasa a Entre Ríos y ahí establece contactos muy fluidos con los entrerrianos, y a partir entonces del 11, Ramírez es uno de los lugartenientes de Artigas. Cuando el directorio que gobernaba desde Buenos Aires se enemistó con Artigas, envió un ejército a detenerlo. Ramírez se enfrentó con los soldados porteños, derrotándolos. Luego se trasladó hacia la banda oriental, donde combatió contra la invasión portuguesa. El prestigio de este joven entrerriano continuó en ascenso, pero ocurrió algo inesperado. Ereñú, el hombre que Artigas había colocado al mando de Entre Ríos, lo traicionó. Ramírez no dudó, tomó las armas y luchó contra el traidor, derrotándolo en 1817. Quedó al mando de la región del río Uruguay como delegado de Artigas. Un nuevo caudillo había nacido. Ramírez es un montonero genial, sería la descripción de Ramírez, ¿no? Un tipo muy recio y un tipo que no retrocede, que siempre va al frente. Además es muy difícil explicar eso, porque es la adhesión que le presta el paisano al caudillo está determinada por una especie de admiración, pero es más que eso, digamos, es más allá de eso, ¿no? Es casi un amor incondicional, diría yo, ¿no? Durante su vida, Francisco Ramírez estuvo acompañado por una mujer. Su nombre era Delfina. Sus hombres han muerto. Ramírez logra escapar de sus enemigos. Pero hay un problema. El caballo de Delfina tropieza. La mujer se desploma sobre la tierra. Los perseguidores la rodean. Sacan sus facones. Quieren divertirse. Ramírez, lleno de furia,
Da vuelta a su caballo. No abandonará a su amada. A través de los años, Buenos Aires se convirtió en el centro de las disputas que mantuvieron López y Ramírez. Fue el principal enemigo que debieron enfrentar los caudillos. Un adversario complejo, que no dudó en utilizar todos sus recursos para conseguir sus metas. En 1814 se forma la Liga de los Pueblos Libres, que reúne a la Banda Oriental, a Entre Ríos, a Santa Fe, a Corrientes. También participan indígenas de las misiones. Y el líder es Artigas, ¿no? El protector de los pueblos libres, seguido por distintos personajes importantes en cada provincia. Uno de ellos es Francisco Ramírez en Entre Ríos. Y todos se enfrentan con el poder central de Buenos Aires. Buenos Aires manda una expedición para obligar a Entre Ríos a volver a la obediencia, fracasa por la resistencia entrerriana, comienza el periodo de ascenso de Ramírez a convertirse en la máxima figura entrerriana, participa en Santa Fe apoyando el levantamiento santafesino contra los porteños y la resistencia santafesina contra los ataques del gobierno central que fracasan todos, participa en la Banda Oriental luchando contra la invasión portuguesa que intenta derrotar a Artigas y que termina derrotando a Artigas, y finalmente se alía con el caudillo y gobernador santafesino Estanislao López en 1819 para luchar contra el poder central que los sigue hostigando, particularmente a Santa Fe. El santafesino López y el enterriano Ramírez, seguidores de Artigas los dos, adoptaron una política común en contra del Directorio. Un régimen que detestaban por su centralismo y su idea de instaurar una monarquía que diera legitimidad a las Provincias Unidas. El largo conflicto entre Buenos Aires y el litoral federal llegó a un momento culminante, cuando López y Ramírez unieron sus fuerzas y avanzaron sobre la capital. El 1 de febrero de 1820 se produjo la batalla de Cepeda. Fue el gran momento de estos dos caudillos, en donde se dirimió el conflicto entre Buenos Aires y el litoral. Las acciones las inició el ejército porteño, que invadió la provincia de Santa Fe antes de que los federales entraran en Buenos Aires. El general porteño Rondó ocupó el borde sur de Cañada de Cepeda, esperando allí a sus enemigos. Dispuso a la caballería a los lados y a la infantería y artillería al medio, protegiendo sus espaldas con una larga formación de carretas. Pero como las tropas de los federales estaban exclusivamente compuestas por caballería, la formación táctica de Rondó no fue útil, pues cruzaron a galope la cañada y atacaron por la espalda. La estrategia de López y Ramírez hizo que la batalla durara tan solo 10 minutos. El ejército porteño, destrozado, se retiró hasta San Nicolás de los Arroyos. Los litoraleños habían vencido. Esto estaba a campo abierto, ya por 1820, no había alambrado, el paisaje era otro, todo esto está cultivado, pero bueno. ¿Y este es el monolito? Este es el punto referente de la batalla de Cepeda de 1820. Uno podría decir que estamos en el epicentro del encuentro de los dos bandos, ¿no? Al norte, Ramírez y López,
avanzando sobre nosotros y atrás de nuestras espaldas Rondón, ¿no? Es difícil determinar un punto del conflicto exacto porque en realidad eran batallas de a campo llano. Esto es una... Estamos en plena pampa, ¿no? Húmeda y se aprovechaban las cañadas como espacio de protección y a su vez de mirada para poder ver... Y el agua para los animales. Y el agua para los animales, claro, para la caballería. Para la caballería y para la propia tropa, ¿no? Claro. Hay que pensar que estamos hablando de 1820, donde no hay un ejército nacional, como lo podemos entender hoy, un ejército organizado por escuelas y por estudios, y entonces eran realmente gauchos, indios, que se sumaban a uno u otro caudillo y a cambio de caballada y alimento jugaban de uno o del otro lado. Una de las batallas más decisivas probablemente de la historia argentina, y lo que hacen es obligar al director a renunciar, se disuelve el directorio y se disuelve también el Congreso, que era el mismo Congreso que en Tucumán había declarado la independencia en 1816, se había trasladado a Buenos Aires, había sancionado en 1819 una constitución unitaria, centralista, que no fue aceptada por nadie, o sea que nunca se aplicó, y lo que hace la victoria de Cepeda es justamente disolverlo, y con eso se acaba el experimento revolucionario, es decir, un poder central con sede en Buenos Aires que funcionó durante 10 años, llega a su fin y comienza el periodo de las autonomías provinciales, ¿no? Es decir, y en ese sentido la obra de López y Ramírez es fundamental como momento de cambio crucial en Argentina. El 23 de febrero de 1820 se firmó el Tratado de Pilar entre los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Este marcó el fin del directorio y sumió en la oscuridad a José Artigas. López y Ramírez lo dejaron de lado. Y Artigas se enoja con López y Ramírez porque ellos han hecho un tratado después de vencer a Buenos Aires con la nueva provincia de Buenos Aires, ahora también una provincia más, una provincia autónoma, en la cual hacen un pacto que contempla distintos aspectos, pero que no menciona luchar contra los portugueses que han ocupado la banda oriental. El tratado no mencionaba ayuda alguna para Artigas en su lucha contra los portugueses. El oriental sintió que los caudillos litoraleños lo habían traicionado. De inmediato le envió una carta a Ramírez en donde decía: el objeto y fines de la Convención del Pilar celebrada por vuestra señoría, sin mi autorización y conocimiento, no han sido otros que confabularse con los enemigos de los pueblos libres para destruir su obra y atacar al jefe supremo que ellos se han dado para que los protegiese. He de prevenirle que si no retrocede en el camino criminal que ha tomado, me veré obligado a usar la fuerza, pues yo también tengo que arrepentirme de haberlo elegido a vuestra señoría y de haberlo propuesto al amor de los pueblos libres para que hoy tenga los medios de traicionarme. Ramírez se enfureció y le dio batalla en las Tunas. José Artigas fue derrotado y se exilió en Paraguay. Ramírez antes había peleado contra los portugueses, pero ahora es un giro y en vez de auxiliar a Artigas, se vuelve contra Artigas. Artigas seguía teniendo un solo apoyo, que eran los correntinos y los indígenas de las Misiones. Hay una serie de combates y finalmente en la batalla de las Tunas, Ramírez, que ha vuelto de luchar con los porteños, derrota a Artigas y Artigas se exilia en Paraguay y termina su carrera política. Nos encontramos en este lugar, a la orilla del arroyo Las Tunas, en donde en estas inmediaciones se produjo una batalla definitoria entre Francisco Ramírez y las tropas de José Artigas. Y en esta zona se atrincheraron las tropas de Ramírez
ofreciéndole el campo de batalla a Artigas. Es decir, habían elegido el campo de batalla para enfrentar a Artigas, que venía con las intenciones serias de tomar la ciudad de Paraná. 1000 hombres se desplazaron en esta zona de montes, a la orilla del arroyo. Artigas venía con 1300 hombres y acá se produjo este enfrentamiento que fue muy sangriento. Francisco Ramírez estaba en el punto más alto de su poder. Proclamó la República de Entre Ríos, que comprendía las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Delfina está a un paso de la muerte. Un súbito relincho la saca del abismo. Las manos de Ramírez la rescatan, la suben al caballo. Delfina cierra los ojos, reza, le agradece al Señor. Santa Fe había quedado devastada por culpa de la Guerra de la Independencia. López necesitaba de la ayuda porteña. Comenzaba a relacionarse cada vez más con Buenos Aires, mientras Ramírez gobernaba su república enterriana, acompañado por su fiel Delfina. Las tensiones entre López y Ramírez empezaron a evidenciarse. Solo faltaba una excusa. Un incidente que provocara la separación total de los caudillos del litoral. El 24 de noviembre de 1820, López firmó un pacto con Juan Manuel de Rosas, estanciero porteño y comandante de milicias en la estancia Venegas. La garantía del acuerdo era un artículo secreto, una indemnización económica de la provincia de Buenos Aires de 25.000 cabezas de ganado vacuno. Ramírez toma ese pacto de López como una traición, como acusa a López de haber negociado con los directoriales, que era el viejo sector que había dirigido la política porteña y a los cuales ellos habían opuesto durante años. Entonces se lanza contra López. El tratado dejaba de lado a Entre Ríos. Ramírez atacó a Santa Fe. Estaba enceguecido. Pero las fuerzas de López, ahora aliado con los porteños y los cordobeses, lo vencieron. Muy pronto Ramírez se encontró acorralado. Tuvo que huir. Ramírez y Delfina intentan huir. Sus enemigos preparan sus armas, las arrojan, iracundos. Una de las astas penetra el pecho de Ramírez. Delfina grita. Ramírez cae de su caballo, mientras su amada logra escapar. Todo parece oscurecerse, mientras la sangre del caudillo impregna la tierra. Uno de los enemigos se le acerca. Levanta su espada. Ramírez es decapitado. Un soldado interrumpe a Estanislao López. Le entrega un paquete con la cabeza de su antiguo rival Ramírez. Da la orden de embalsamar la cabeza. Bueno, con la cabeza de Ramírez, muy bien la pregunta, que es una cosa importante y que yo la tengo acá siempre. Porque se ha hecho una gran mentira y que hace poco la alcancé a ver de nuevo. Hay algún escritor o un pseudo historiador que dice que López
tenía en su despacho la jaula con la cabeza de Ramírez y ahí firmaba sus documentos. El enemigo inclemente pone a salvo a su Delfina en anca del gran valiente don Anacleto Medina. Pero quiso el cruel destino que premiara su hidalguía, un corazón florecido por una bala perdida. Atardecer en Río Seco, Poncho puso ensangrentado y un apagarse los sueños del bravo gaucho entrerriano. Y desde entonces su nombre Pancho Ramírez, para gloria de Entre Ríos, bien latente quedará. Desde que lo mata Ramírez, logra quedarse en el gobierno de la provincia por 20 años. O sea, porque es un hombre indispensable para la legislatura santafesina, para las clases principales de Santa Fe, ¿no? Ha sido un piloto de tormentas dentro de todas las guerras civiles y ha logrado sacarla airosa a Santa Fe. Ha derrotado a las numerosas incursiones que han hecho directoriales y de entrerrianos sobre la provincia, inclusive con desventaja, ¿no? Por eso la provincia de Santa Fe, en su escudo dice provincia invencible de Santa Fe. Entonces ese es el prestigio que tiene López y como hombre indispensable de gobierno para una provincia que ya, como habíamos dicho, está siempre en una posición geoestratégica difícil, ¿no? En las décadas del 20 y el 30, con Artigas exiliado y Ramírez muerto, López será el gran patriarca del federalismo rioplatense. Cuando en 1828 los unitarios toman el poder por la fuerza en Buenos Aires y en buena parte del interior, suplantando a los gobernadores federales, Santa Fe será un baluarte federal contra ellos. La intervención de López contribuye a derrotar a los unitarios porteños y a que el federal Rosas llegue al poder en Buenos Aires. Enseguida, el caudillo santafesino es nombrado comandante del ejército federal que enfrentará a los unitarios del interior. Su victoria hace que todas las provincias argentinas se declaren federales. Hay un momento de oro de López, que es en 1830, digamos, 1832, donde varias de las provincias están bajo su influjo, ¿no? En Córdoba pone a los hermanos Reina Fe, que son los que terminan matando a Quiroga, ¿no? Que son directamente del riñón de López. Pascual Echagüe, que es una especie de lugarteniente de López, pasa a ser gobernador de Entre Ríos, y también tiene mucha influencia él sobre Salta, sobre Santiago del Estero. Es decir, es un personaje muy importante. Pero Rosas rápidamente lo va a empezar a superar y va a empezar a controlar él a distintos gobernadores provinciales. Y recién al final de su vida, en 1838, López parece querer volver o animarse otra vez con Buenos Aires, cuando el bloqueo francés contra Rosas se impone y López le expresa al gobernador porteño su descontento con cómo está manejando la política internacional, que era algo que solo podía hacer Buenos Aires, ¿no? Jamás negaré mis principios. Seré uno de los primeros que clamaré por la formación de una autoridad nacional que dé al fin al país la organización nacional que tanto reclaman sus verdaderos intereses. Pero cuando parece que López vuelve a levantar cabeza, es el momento en el que muere, ¿no? Muere de tuberculosis y se acaba una carrera política muy larga y que es clave dentro de la historia del federalismo de nuestro país. En esta sala, que hace referencia a la época de Brigadier López, unitarios y federales, algunos objetos que pertenecieron al brigadier,
En la parte central de la vitrina tenemos pechera, puños y cinto, que usó él en alguna fiesta de gala, una imagen de la esposa de López, algunas joyas que le pertenecieron a doña Josefa Rodríguez del Fresno, y por este lado tenemos estos objetos también vedette del museo, que son una cigarrera y un pastillero, regalos de Rosas a López, que por ahí pueden ver alguna leyenda, Brigadier Juan Manuel de Rosas, Doña Encarnación Escurra, Vivan los Federales, Mueran los Salvajes Unitarios, que eran leyendas de la época. Y por último, tenemos la libreta de familia, donde figuran los nacimientos de los hijos de López. ¿Sí? Está un poco deteriorada, estamos hablando de 1830, 1840. Justamente acá, como hermano terciario, se le dio este lugar, no un altar, pero sí un reconocimiento muy cercano en nuestra querida iglesia, y sus restos, sus cenizas, junto con la familia, está su esposa, los dos hijos, y es prácticamente el conservar todo lo que hace la parte temporal, como también la trascendencia de saber que ha sido un hombre que realmente cumplió con su misión, tanto en lo civil como en lo religioso. Y este es el mensaje que le manda Juan Manuel de Rosas cuando él muere, ¿no? Con la expresión típica de aquella época, y hace una descripción de lo glorioso y de lo que él ha hecho por la provincia. Y el día 15 de junio de 1838, bueno, allí él puso final a su vida. Por la calle que hoy lleva el nombre del general López va el cortejo fúnebre. Lo encabeza Galisteo de Rodríguez y lo cierra su corcel de guerra, el Bayo Cabos Negro, con las riendas atadas sobre la cruz. Van siguiendo al féretro del hombre que lo llevó a todas las batallas para que esta sea la provincia invencible de Santa Fe. Doblan las campanas porque ha muerto López, doblan las campanas en mi Santa Fe. Siririceros templados en cientos de batallas esconden bajo el poncho en esa tarde fría de junio una lágrima. Van siguiendo al pobrecito. Héroes de la talla, soldados de la patria de la talla de Dorrego, Lavalle, Soler, Balcarce, Díaz Vélez, Viamonte, conocieron de su brazo y su tacuara. Ninguno de ellos pudo vencer a López. Estanislao López luchó toda su vida para conseguir la autonomía santafesina ante la capital. Algo que parecía imposible, pero lo logró. En su política pacifista plasmó sus ideales de legalidad, legitimidad, constitución, estados autónomos y confederación. Francisco Pancho Ramírez también fue un convencido de la necesidad de organizar el territorio. Creó escuelas, sancionó la enseñanza obligatoria, montó las bases de una administración pública. Dos líderes que supieron hacer de la Montonera un estilo de guerra que les permitió proteger el litoral de los intereses de Buenos Aires, dejando su marca en la historia del pueblo argentino. Para ser su eternidad. Chamarrita, chamarrita, chamarrita federal, cuando soñando mateaban Matraca y López Jordán, chamarrita terruñera, Hernández nos dio el cantar y mucho más un destino rumbo del ser nacional.
y mucho más un destino, rumbo del ser nacional. Si los gauchos de mi tierra simbolizan la amistad, cruz debe ser José Hernández y Fierro López Jordán. Canta chamarra entrerriana, Hernández el inmortal. Martín Fierro es todo patria, gaucho, pueblo, libertad. Martín Fierro es todo patria, gaucho, pueblo, libertad. América es José Hernández, gaucho, pueblo, libertad.